INED. ¿Les parece? Nos está acompañando en este segmento del programa Antonio Romano, licenciado en Ciencias de la Educación y magíster en Políticas Educativas, subdirector de Planeamiento Educativo del CODICEN. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Victoria. A mí, antes de ir a los detalles, me gustaría ir a algo bien macro, a un debate más de fondo. Porque esta frase que se ha extraído por allí, que está en todos los medios, que a los chicos no les interesa estudiar, ¿no? Que esa es la explicación que hay a la repetición, porque no les interesa. ¿Qué quiere decir que no te interese estudiar? ¿A quién interpela que los chiquilines digan eso? Al seno de su hogar, un hogar que no estimula, que no motiva, que no logra transmitir el valor de lo que es educarse y aprender. Interpela al sistema educativo, que no es capaz de enganchar a los chiquilines. Son dificultades propias de los chiquilines, de comprensión, de aprendizaje, cuestiones psicológicas. ¿A quién le pasamos factura por esto? O a la sociedad en su conjunto. Uno puede hacer la lectura que, bueno, algunas voces dicen, estamos pasando etapas en las que, la verdad, el esfuerzo no paga. No es como antes, que si vos estudiabas, después el mercado laboral te rendía. No, hoy da lo mismo tener o no terminada secundaria, ponele. Bueno, y no quiero ni hablar de los títulos o cartoncitos. Esas son algunas voces. ¿Dónde nos ubicamos? Para entender e interpretar como debiéramos, si es que se puede, que no les interesa estudiar. ¿Usted qué opina? Y después vamos al debate, al panel, digo. Bueno, en realidad yo ahí haría algunas salvedades. Primero, la responsabilidad respecto a los resultados educativos de los estudiantes no puede ser nunca de los estudiantes. Como principio, digamos, siempre uno diría... la responsabilidad es de los adultos en general como sociedad y la propuesta que tenemos para ellos. En segundo lugar, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es el tema de la repetición y otra cosa son las propuestas. Aunque están, obviamente que están en relación, también hay algo que es cierto, digamos. En realidad, hoy hay más estudiantes y adolescentes en el ciclo básico de lo que había hace 40, 50 o 60 años atrás. Entonces, no es que en realidad antes les interesaba y ahora no les interesa. En todo caso, lo que sí ocurre es que hoy tenemos más estudiantes. Al haber más estudiantes también hay expectativas también diferentes y por lo tanto el sistema no siempre está dando las respuestas adecuadas para las expectativas de los estudiantes. Pero en cualquier caso, la responsabilidad nunca puede estar ubicada en los estudiantes, me parece, ese como punto de partida. Bien, está buena la aclaración. Como criterio. Sí. Segundo, yo quisiera decir en relación al tema de, ya que si me permitís, entrando en la repetición, que me parece que en este sentido no puede ser responsabilidad de los estudiantes la repetición. Esto no quiere decir de que los estudiantes no tengan que poner esfuerzo para poder realizar, digamos, las actividades que se le proponen, obviamente, ¿no? Eso está claro. El punto está ahí, en este sentido, es de quién es la responsabilidad, digamos, cuando el estudiante no se engancha. Y obviamente que me parece que ahí hay un punto, es que tenemos que pensar en las propuestas y cuánto esas propuestas están efectivamente interesando. Dicho esto, también... ¿No llega al hogar esa interpelación? No, obviamente que puede llegar al hogar. Ahora, el punto, me parece que las propuestas educativas tienen que ver con el vínculo que se genera en la institución con los estudiantes. En primer lugar, obviamente que es importante el apoyo a las familias, pero la propuesta de que se enganche o no se enganche tiene que ver con la responsabilidad del sistema educativo. En primer lugar, obviamente que la familia tiene que cumplir con el apoyo, digamos, de acompañar y darle también y jerarquizarlo. Eso yo no lo discuto, pero me parece que en este sentido, digamos, la propuesta y el enganche tiene que ver con lo que el sistema educativo puede hacer. Los últimos responsables son los estudiantes. Esto no quiere decir que son los últimos responsables de lo que hacen. Ellos también son responsables, pero tiene que ser progresivo, digamos, en la historia de su vida. Hay una tarea que es indelegable los adultos que nos hacemos cargo, digamos, de la educación de las nuevas generaciones y a medida que van creciendo, van siendo cada vez más responsables. Bien, y en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Cuál es el espejo que ofrecemos como adultos, como comunidad, para los estudiantes? ¿Valió la pena estudiar? ¿Qué les devolvemos? ¿O somos hoy una sociedad que justamente la educación no tiene valor en sí mismo?
se perdió la apuesta, digamos, se desvalorizó por todas las razones que se puedan poner sobre la mesa. O sigue habiendo un espejo que devuelve, no, mirá que el esfuerzo, el estudio, el sacrificio paga tarde o temprano. Bueno, ahí hay como diferentes... Es difícil hacer una respuesta de este tipo. Lo que yo diría es de donde generalmente lo que se piensa es que donde menos vale es en los lugares más pobres y es al revés. Yo diría si hay un lugar donde la educación pública tiene valor, digamos, tiene que ver también con cuanto más esfuerzo tienen que hacer sus padres para lograr que sus hijos puedan salir de la situación en que están. Ese tipo de situaciones en general es un factor positivo y el estudio está más jerarquizado que quizá en las clases medias y las clases altas. Sin embargo, según la última encuesta de opinión pública que lleva adelante INED, justamente el mayor porcentaje se da en las zonas más humildes ante el criterio o ante la pregunta si crees que la educación es un igualador de oportunidades. En los sectores más pobres creen que no. Pero es una pregunta distinta. Una cosa es que sea un factor igualador y otra cosa es que no sea relevante. Son diferentes. Pero no está ¿es una forma de motivar el esfuerzo? Puede serlo, pero en realidad cuando las alternativas que hay para salir de la situación que se está son pocas, muchas veces la educación es un factor para los padres importante. Obviamente que socialmente hoy gana más un jugador de fútbol que un médico, bueno, está claro. Todas esas cosas no están influyendo. Claro. No, sin duda. A ver qué opina el panel sobre estos aspectos. El atajo al éxito, ¿no? Es decir... Tú señalabas... ¿Quién lo explica? La realidad lo explica. Tú señalabas una serie de factores. Nuestro invitado agrega algún otro. Quizás cada uno de ellos incide. Yo tengo algunos reparos en cuanto a, por ejemplo, el énfasis que hace Romano sobre la cantidad de estudiantes o el número de estudiantes. La escuela primaria es obligatoria desde la época de Varela. Y la escuela, la enseñanza media, o sea, el liceo, es obligatorio desde la reforma constitucional del 66, o sea, hace más de medio siglo. Por lo tanto, acá lo que importa es el porcentaje, no la cantidad. Es decir, si aumenta la cantidad, porque el país aumenta, porque hay más habitantes, no muchos en Uruguay, lamentablemente, crece muy poco en Uruguay. Porque se acercó, también es cierto. Pero voy a esto, o sea, que haya más gente no puede explicar nunca el aumento de la repetición si es que interpretamos la repetición como una de las indicadores del fracaso educativo. Es decir, acá lo que importa es el porcentaje, porque si aumenta la cantidad y el porcentaje aumenta, entonces no estamos en un problema de cantidad, sino que estamos en un problema de fracaso del modelo educativo. Entonces, el número de estudiantes, a mi juicio, y por estas razones, no tiene nada que ver, es totalmente irrelevante. Acá lo que importa es comparar porcentajes en una época y en otra. Y a partir de ese caso, a partir de ese análisis, sí, es posible identificar algunas razones, si la matrícula sube en algún sector de la sociedad y ahí aumenta el fracaso, bueno, eso es otro análisis. Y el otro punto que me gustaría incorporar es que acabo de leer hoy de mañana, con un poco de atraso, porque es un número muy gordo, en el último ejemplar de búsqueda del 45 aniversario, que tiene realmente notas y muy buenas, hay una entrevista a la profesora Carmen Tornaría, integrante del Codicen de la época de Rama, aclaró en más de una ocasión que no estaba vinculada al partido que gobernó en esa época, y dice textualmente, el agujero negro del sistema, repito, el agujero negro del sistema es la educación secundaria. Entonces, me parece que a partir de estos elementos es que tenemos que empezar a desmenuzar el análisis para no hacerlo tan abstracto. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Justamente, demos por buena esa frase y ese adjetivo. Tiene que ver con el paradigma nuevo que se ha instalado. Yo tengo 52 años y no estaba claro, hijo de obrero y empleada doméstica, y no estaba claro ni por asomo que todos los míos teníamos que empezar y terminar el liceo, ni por asomo. Esa es la novedad paradigmática, que ahora a nadie se le ocurre que está bien no terminar el liceo. El problema justamente tiene que ver con el número, que a la fiesta de la educación, que no es otra cosa de mi perspectiva que la fiesta de la democracia, la de la libertad y la de la república, a la fiesta de la educación estamos invitando a otros que deliberadamente antes dejábamos afuera, pero todo indica eso, no nos hemos preparado para recibirlos, porque no tenemos elementos, herramientas,
pueden incluirse los temas presupuestales, se me ocurre que no son los únicos, como para que esos muchachos que antes no estaban, esos, cuando digo eso me refiero simbólicamente a sus padres, ¿no es cierto?, que ahora sí están convocados a la fiesta de la igualdad, no les damos herramientas para que encuentren en los establecimientos educativos un lugar donde quedarse, donde ser bien recibidos, donde sean mejores ciudadanos. Termino con esto, el paradigma de Varela, muchachos. Cuando Varela habla, lo que habla acerca de la educación popular, dice, republicanos para una república que ni siquiera existía. Se trata de eso, de generar nuevas generaciones masivas que entiendan que el derecho al conocimiento y por lo tanto a la libertad nos pertenece a todos, vivamos al norte o al sur de Avenida Italia. Yo creo que si bien se hace hincapié en el informe que no hablamos de un problema estrictamente social cuando hablamos de repetición, a mí me genera eso como una especie de paradoja, porque sigo viendo que aquello que tú decís de Varela, en este caso está totalmente fragmentado. Hay una educación, se percibe de esa manera, una educación privada donde se repite menos y hay una educación pública que se percibe que funciona peor y se repite más. O sea, que la percepción, si vamos a evaluar en términos de resultados, la repetición estaría de la mano con la realidad. Eso me parece que es un nuevo paradigma también, porque aquí se piensa en que se es más exitoso si se puede tener dinero y acceder a la educación privada y se fracasa más si se va a la educación pública, teniendo en cuenta el agravante que usted decía, que es una de las pocas herramientas que está a la mano de las personas que menos tienen. Hay otro dato que me parece interesante, que es que las madres que llegaron a menos nivel educativo tienen mayor posibilidad de tener hijos repetidores en la medida que no pueden apoyarlos como debieran. Bueno, ¿qué se está haciendo desde primaria para apoyar a esos niños? Porque si esto no es un problema social, si es un problema que solo se da dentro del centro educativo y es vínculo entre docentes y alumnos, me parece que aquella propuesta del maestro comunitario, aquella propuesta de aquel maestro que salía de la escuela y se metía en la realidad del niño, es una clave para revertir esta situación y no pensar tanto en si cumplís en diciembre o cumplís en abril. Me parece que hay muchas cosas interesantes para debatir. Bien, ¿tú estás de acuerdo más o menos con los planteos que se están haciendo por aquí o tenés otra percepción? Hay otra cosa que es importante, que yo creo que a los gurises no les interesa lo que les ofrece la educación. Realmente me parece que yo escuché a alguien que decía, tenemos programas educativos del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Figueira fue, ¿no? Yo creo que realmente, y sobre todo se da a nivel de secundaria. ¿Por qué es el agujero negro? ¿Por qué se masificó secundaria? Siempre fue un derecho, también la vivienda es un derecho, hay mucha gente que no tiene vivienda. Se masificó secundaria de una manera que antes no era. Pero es que ahora te la perdón, perdón, por supuesto. Entonces yo creo... ¿Pero está mal o está la bien? educación, está bárbaro que se pida. No, eso, lo que decía Verónica, que dijo así entre líneas. Bueno, ¿me van a seguir interrumpiendo? No, perdón, tenés razón. Perdónenme, digo, si no... Entonces... Cuando tenés razón, tenés razón. Gracias. Lo dijo ella, que tengo razón, ¿eh? No. Pero Vero, como te estaba diciendo... Perdón. Dale. Bueno, no interesa, los gurises tienen intereses porque, sin lugar a duda, absorben conocimiento de muchas formas, ¿tá? Y el tema de la computación les da, y las redes sociales hoy por hoy leen los gurises hoy un montón de cosas que antes no leían y lo leen a través de esto, ¿tá? De las redes sociales y de las cuestiones digitales. Nunca se ha leído tanto en el mundo como ahora. Exacto. Nunca se ha leído Ahora, tanto en el me mundo parece que el liceo no es convocante. Si yo tengo que ir a hacer algo, a bancar profesores que me enseñan cosas que no le encuentro en ningún tipo de entretenimiento. Miren, me acuerdo una vez un muchacho joven que estaba haciendo filosofía y estaba fascinado con filosofía porque la profesora les había dado Matrix, la película Matrix, y después habló de la alegoría a la caverna. Entonces, vinculó la alegoría a la caverna con Matrix. Entonces decís, ¿cómo podés tener herramientas para que los gurises se enganchen con determinados temas? Entonces, yo creo que ahí está fallando y coincido contigo. Me parece que el error es del sistema educativo de no lograr que sean interesantes. El tema de la repetición me parece que es un tema que hay que discutirlo si realmente vale o no vale. Yo creo que hay diferentes niveles de aprendizaje, diferentes tiempos, y yo creo que es un método que quizás habría que cuestionarlo. No por el pase social que se habla, no. Porque realmente hay niños que avanzan a determinado nivel y otros más rápido, más lento, y me parece que la repetición de por sí no es buena. Nosotros en la época nuestra el repetidor era el desgraciado, y hoy sigue siendo un desgraciado.
Y en las escuelas privadas repiten menos porque al que repite lo borran. Así que tampoco seamos tan... Y es un 80% de educación pública frente a un 20% de educación privada. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, sí, para que el invitado quería hacer una reflexión. No, sí. Un dato en relación a la educación privada y pública, que la diferencia, digamos, a iguales contextos, iguales resultados, público y privado. No hay diferencia entre público y privado, digamos, cuando se equiparan los contextos, por lo tanto, ahí no sería una diferencia importante. Barrios pobres y barrios ricos, ahí está la clave. Entonces, no hay mucha educación privada. Lo cual no hay mucha educación privada en barrios pobres. Pero hay, Hay. Pero, por ejemplo, los casos que uno conoce, y hay que haya repetición, la misma repetición en el jubilar y en eso que en lo del En términos estadísticos, yo no puedo definir uno a uno. Lo que está claro es que en el informe, los invito a que lo lean. Escuelas y colegios privados religiosos en los barrios, ¿cómo nos conocemos? Decenas. Sí, claro. Decenas. Es cierto que no alcanza, no es una cifra mayor que los 20 años, es verdad. Y tampoco se puede negar el hecho de que la sociedad está fragmentada y que obviamente que la educación no puede dejar de reflejar la fragmentación, obviamente, porque si no sería como una especie de burbuja en el tiempo. No obstante, por eso decía, me parece que hay que hacer esa salvedad. Pero si hay una herramienta, y yo diría que es la única herramienta que tiene la sociedad para superar ese problema, es la educación. No se puede decir que la educación es fruto de aquello que tiene que resolver. O sea, esto es un planteo lógico que rompe los ojos. ¿Y quién puso que fue primero el huevo o la gallina? No, pero hay una cosa evidente. Si hay una forma de superar la fragmentación social, es la vía de educación. Entonces, no se puede decir, porque es un absurdo, decir que como hay fragmentación, la educación no es la solución. La educación es la única solución. No, pero nadie dice que no es la solución. Perdón. Después, otra precisión. Toda la educación es pública por el objeto que tiene. Toda la educación es pública. La diferencia está en la gestión. Puede ser de gestión o administración estatal o de administración privada, pero por definición es como el transporte. Los ómnibus es transporte público. La educación siempre es un servicio público. Puede ser administrado por el Estado o por los... Perdón. No es gratis nada. No seas malo. No es gratis nada porque no hagas alegoría de las palabras. No seas malo. Bueno, si tú pedís que no te interrumpan, yo también pido el beneficio de que no me interrumpan y me deja redondear una idea. ¿Por qué? Porque generalmente yo trato de explicar ideas que van contra la corriente. Hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Hay público y privado? No, hay estatal y privado. Toda la educación es pública, porque es un servicio público como es el transporte. A lo que voy es lo siguiente. Acá había un gobernante chino que decía, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Y aquí no importa quién imparte la educación, importa el resultado de la educación. El resultado de la educación. Entonces, lo que hay que analizar es si la forma de impartir la educación tiene que ver con el resultado. Eso es lo que hay que analizar. Y no ponerse en una posición dogmática de decir, no, acá hay una cuestión. No. Hay que ser pragmático, hay que ser realista. No importa, repito, que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa es que el estudiante aprenda. Que aprenda, que agarre un texto y sepa lo que quiere decir eso y no que llegue a la Facultad de Ingeniería, como dicen las pruebas, y le presentan un texto y no lo puede responder porque no entiende lo que dice. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Conste en actas. ¡Qué vergüenza! Que conste en actas. El que dijo del gato blanco y gato negro fue Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista Chino, marxista. Es interesante que reivindique Pascale, un pensador marxista. Es un avance, Pascale, me parece bárbaro. Ay, señores, no perdamos el tiempo, por favor, tribuna, ¿qué opinan? ¿Vale? Creo que el tema de la educación, obviamente hay que atacarlo de fondo, no pensando si el niño pasa con determinada edad o con otra. Creo que hay que hablar de elevar la vara de los docentes, de la exigencia, creo que eso es urgente, cambiar los planes a cosas más atractivas para los jóvenes. Y quiero en realidad responder una cosa que había dicho García con el tema de la repetición. Yo creo que no hay nada más injusto que no dejar repetir a alguien que vaya avanzando y que se dé cuenta de que no puede llegar a los niveles mínimos de exigencia de lo que está intentando aprender. Que es como herramienta pedagógica la repetición. Yo lo reivindico. Me parece que es muy injusto para una persona y debe ser frustrante llegar a un punto en el que no entendés ni un texto ni nada y que te sigan avanzando. Claro, es la frustración constante o... ¿Cómo lo ves? Ese gurí necesita, Guriza necesita mayor apoyo. Claro. Ese es el tema. Vos como docente te das cuenta que aquel entiende y este no. Entonces, vamos a apoyar a ese gurí de otra manera para que no tenga que repetir. Es a eso lo que me refiero. Si a mí me dice que del universo, Antonio, a lo mejor tenés ese dato, del universo de 100 repetidores,
85 al otro año siguen de largo y hacen una carrera brutal, entonces sirve. ¿Saben qué? Creo que el número no es ese. El número es que vuelven a repetir y ¿saben qué? Se van para la casa. Es un pasaporte, un túnel directo a la frustración, un túnel directo a vos no participás de la fiesta. 1 de cada 3 que repitió en primaria no termina el primer ciclo de educación media. Estos son resultados de esta encuesta. ¿Cómo lo va a terminar si no entiende lo que está escrito en los libros? Entonces, ¿qué hacemos con la repetición como herramienta? ¿La reivindicás o no? No reivindico la repetición. Yo, primero que nada, creo que el agujero negro en la educación está en los niveles iniciales, donde los niños, incluso el otro día cuando discutíamos sobre que el BPS va a dejar de pagar a 16.000 estudiantes, 8.000 de primaria principalmente, niños de 5 o 6 años, que no es que abandonaron la escuela, sino que la mitad del año casi no van, la mayoría de los días de la semana no van. Es ahí, en esos primeros años, cuando el niño se está formando y empieza a adquirir sus principios básicos, las letras, el abecedario y algunas cuestiones más. Después, ya cuando llega a primer año de escuela, va retrasado porque no aprendió lo mismo que el conjunto de otros alumnos, y cada año va cada vez más retrasado en el aprendizaje porque no sabe las reglas ortográficas, porque no sabe dónde van los puntos, dónde van las comas, porque muchas veces en la familia los padres, por ser de hogares pobres, que tampoco terminaron secundario, tampoco fueron repetidores, tampoco saben explicárselo. Y muchas veces lo vemos, cuando lo hemos discutido acá varias veces, en cómo escriben en las redes sociales. Esas personas que escriben en las redes sociales, la mayoría adultos, son los que después le tienen que explicar con la forma que escriben en las redes sociales la regla ortográfica y un montón de cosas más. José Luis. A mí el agujero negro o el agujero blanco no me explica en realidad el problema, porque en realidad se supone que estamos hablando en términos de hacia dónde se van los estudiantes o desaparecen del sistema. Entonces el problema para mí está focalizado en otro lugar y yo lo focalizo mucho en el tema de la formación docente. Sí creo que es mucho más universal la educación hoy de lo que era desde la época de la reforma vareliana. Es decir, porque que se decretara que fuera universal la educación primaria, mi padre no terminó educación primaria. Sin embargo, hoy nosotros estamos hablando en un contexto donde más del 50% de la población universitaria es hijo por primera vez que tiene la posibilidad de hacer educación universitaria. Entonces digo, estamos hablando además en términos de gente que está terminando su bachillerato o educación secundaria a los 48 años, 50 años, por los programas que hay. Entonces digo, no desatendamos tampoco de que el verdadero problema de la educación no pasa por ver dónde está el agujero negro, sino dónde se origina justamente todo ese proceso de salida del sistema. Bien, sí. Ligia, que es maestra. Sí, la repetición es una herramienta que tiene el docente para subsanar ciertas carencias que tenga el alumno con respecto al aprendizaje, con respecto a la madurez. Tampoco estigmatizamos la repetición, porque además, otra cosa, la repetición, si se borra la repetición no se van a borrar todos los demás problemas. Entonces el niño, como no repite en primaria, no va a repetir en secundaria, no tiene nada que ver, porque los conceptos y el aprendizaje capaz que no es el ideal y no repitió, o sea que no tiene nada que ver. Y me parece que una cosa que dejar claro, la única solución no es la educación. Porque puede ser un alumno que pase bárbaro durante sus años de primaria, sus años de secundaria, y cuando tenga 20 años, cuando salga del liceo, cuando salga de bachillerato, no va a encontrar trabajo. El único trabajo que va a encontrar va a ser por 12.000 pesos en una gran superficie. Así que la solución no es la educación, va a pasar por otro lado, va a pasar por políticas económicas, por vivienda, por trabajo digno, y eso ya lo sabemos. Y con respecto a... ¿Y la educación no es atractiva? Bueno... Pero ojo con decir que la solución entonces es hacer una educación de acuerdo al mercado laboral, que es lo que también se ha mencionado muchísimo cuando hablamos de la educación. La educación es para el acervo cultural, para mantener un montón de cosas. No es solamente, no podemos educar para el mercado laboral y no podemos dejar tampoco, como se quiere hacer y como se ha hablado muchas veces y últimamente con la instalación de ciertas fábricas, que la educación esté al servicio de las empresas privadas. Tampoco se puede hacer. Fernando. Yo creo que hay un tema que no es menor, que hoy lo nombraron medio al pasar, que es el hecho de si de verdad como sociedad le damos valor a la educación. ¿Por qué un niño no está motivado a estudiar? ¿No será porque la sociedad no lo valora todo como tal? No nos podemos olvidar de que hay un factor fundamental que son los políticos, que es la política, que es la que delimita el camino a seguir que marca, por el cual va a transitar el país. Nosotros tenemos políticos, líderes políticos en este país, como Mujica,
que dicen que él se alegra de tener un parlamento sin profesionales. Después tenemos a Lucía Topolansky que ningunea al profesional diciendo que simplemente tiene un cartoncito. Entonces, digo, también hay que cuestionarse qué valor le dan los líderes políticos de nuestro país a lo que es la educación, porque si a vos el día de mañana te dicen eso de a lo que vos dedicás tu vida, que es una carrera profesional, ¿y qué motivación vas a tener para estudiar si te ningunean todo el tiempo tu esfuerzo y tu dedicación? Bien. No sé si quiere referirse a varias de las cosas que se han planteado aquí o si ya quiere que vayamos pidiendo las placas que usted trajo. Sí, en realidad yo quisiera hacer referencia a una cosa. Cuando se dice de que a los estudiantes no les interesa, me parece que lo importante ahí no está tanto, digamos, en que se tenga que transformar en un circo la institución educativa, que los docentes tengan que actuar de payasos, sino que en realidad es que los sistemas educativos actualmente empiezan a tener una sensibilidad particular hacia los niños y a los adolescentes, de darles un espacio y escuchar su voz. Esto es de alguna manera lo que... ¿No nos habremos ido al otro extremo tanto que al final... Bien, ¿se da por lujo de decir que todo le aburre? El punto es que la propuesta de alguna manera y la responsabilidad por los resultados es y tiene que estar desde el sistema educativo y desde los adultos. Ahí es quienes tienen que sostener una oferta, aunque le diga, digamos, a ver, es muy probable, y a cualquiera que fue docente en su vida sabe, digamos, de que si tiene 20 estudiantes en una clase, 19 probablemente le digan la mitad de las veces siga participando. En realidad esto es parte del trabajo docente y sostener esto también se hace muy difícil. El problema está, me parece, ahí, es que como sociedad a los docentes, igual que a los adultos, también nos está costando sostener ese lugar de una oferta rica para las nuevas generaciones. Esto es la educación, poner a disposición a través de distintos medios lo que se considera que es valioso, sostener esos espacios. Lo tenemos que sostener los adultos. Ahora bien, si los estudiantes no aprenden y la repetición de alguna manera es un síntoma, es un recurso. La repetición es un recurso pedagógico que se puede utilizar. Ahora bien, si se usa una vez y no funciona, volver a utilizarlo 2 veces no tiene sentido. El punto está en dónde ponemos la responsabilidad si alguien no aprende. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con el que no puede aprender? Bueno, pero entonces el punto es, si no aprende, ¿de quién es? El punto está ahí. Si no aprende, ¿de quién es la responsabilidad? Si la responsabilidad es del estudiante exclusivamente y de la familia, obviamente tiene que repetir. Ahora, si lo que entramos a ver es que las ofertas son las que de alguna manera no están garantizando que estudien, entonces ahí tenemos que empezar a pensar otras formas de organización del trabajo docente. Quizá, y me parece que ahí tenemos el principal desafío, tenga que ver con no repetición sí o no. La repetición es un recurso y puede funcionar en alguna oportunidad, y yo creo que los docentes cuando lo utilizan en realidad tienen la preocupación de que saben de que están afectando la vida de un estudiante. Entonces yo no sería liviano, pero sí me parece que quizá lo que tenemos que empezar a pensar son otras formas, otros arreglos compensatorios del trabajo docente o otras formas de trabajo docente. Yo creo que no, si no funciona hay que buscar, porque a todos nos pasó en algún momento de nuestras vidas que algo no lo entendimos y lo pudimos entender porque alguien le buscó la vuelta. Entonces, a todos nos puede pasar, no podemos cronificar situaciones. A este es al que le va mal, tenemos que generar... No, en realidad tenemos que naturalizar. A los países que les va bien, como Finlandia, generan mecanismos para todos los estudiantes. Generan y habilitan de que los mecanismos reparatorios sean para todos, porque a todos nos puede ir mal. Entonces, yo creo que como sociedad, y perdóname, en este punto me parece importante, tenemos la necesidad, y desde la escuela queremos saber a quién le va a ir bien y quién va mal. Entonces, en la escuela y en el liceo es donde finalmente se termina decidiendo a quién le va a ir bien y a quién va mal, por esas decisiones que se toman en función muchas veces, no de qué es lo que estamos haciendo, sino de lo que esperamos de cada uno de ellos. Y ahí está el punto. El sistema educativo debe generar nuevas respuestas cuando no funciona. La repetición es un recurso. Y lo último que digo ahí, perdóname, Victoria. Sí, pero lo que está diciendo es que se está mirando demasiado el resultado para que cierren las estadísticas en vez de mirar si se está aprendiendo o no, porque no es lo mismo, ¿no? De acuerdo, eso también es cierto, pero lo que digo es, la responsabilidad, si aprenden o no, no puede ser de los chiquilines, nunca. Bien. El punto es del sistema educativo. Y un último punto, no obstante, no a favor o en contra de la repetición, pero sí decir de que cuando uno, y lo decía Alejandro, que en el largo, cuando uno mira la trayectoria educativa de los chiquilines, los que tienen más posibilidad de que les vaya mal
y que no están dentro del sistema educativo son los que más repitieron. Entonces, el tema es que la repetición no puede medirse solamente en función del año particular que se está tomando, sino hay que pensar qué efecto puede tener esa decisión en ese chiquilín en la trayectoria vital de ese estudiante. Entonces, esto supone otros arreglos del trabajo docente, otra forma de organización y otra forma también de las decisiones. Usted, sé que le habían dicho que no se habían podido abrir, pero están a disposición las placas que usted trajo. Le agradecemos si nos puede ir introduciendo a ellas. Sí, no se ve muy bien, pero quería mostrar la evolución del tiempo que ha tenido la repetición desde la década del 60 hasta nuestros días y que en realidad, como ustedes ven, ha bajado en forma muy significativa, ¿no? Esto para tener como una historia, digamos, del tema de la repetición, si uno quiere decir. Y en algún punto, cuando uno se mira, la escuela me era mejor antes que ahora, lo que está claro es que antes en la escuela se repetía mucho más de lo que se repite ahora. Quizá porque era más Ese es un exigente. punto. Quizás repetía porque era más exigente. No puede haber otra lectura ahí. Bueno, a la vista están los malos resultados. Entonces, o sea, esto depende cómo se le mire, cómo hacemos. El tema es que en esa época había muchos menos estudiantes en enseñanza media de los que hay ahora. Pero ese entonces porcentaje... no se cae. El porcentaje, no es un tema de cantidad. Claro, el porcentaje. Siempre se cansaba. el porcentaje. Porque era más exigente. Ahora repiten menos porque son menos exigentes y salen sin aprender nada. Pero, esa es la ¿qué tragedia. prefiere usted? Que la no tragedia es esa. Usted prefiere que como les va mal no estén. Yo prefiero que no aprendan. estén. Yo prefiero que aprendan y no que se escondan en esas estadísticas y simplemente como una coartada para, digamos, maquillar el fracaso del sistema educativo. Esa es la realidad. Los chiquilines no aprenden por más que las estadísticas de repetición bajen. Pero a ver, pero... Me gustaría primero aclarar un punto básico. Cosas diferentes, porque ¿no? Lo que plantea Pascale se sostiene sobre la base de que no se contempla la proporcionalidad en estos resultados. Tal vez sí. ¿Se contempla o no? No, a ver, el tema es el siguiente. Digamos, la escuela en esa época terminaban en la década del 60, de 10 terminaban 4. De 10 terminaban 4. Esa era la escuela que teníamos, la que añoramos. Es así. Claro, y ahí... De 10 terminaban 4. Esta es la que el señor Pascale quiere. De 10 terminaban. Esta es la escuela exigente del señor Pascale. Pero ¿cómo me va a adjudicar eso? Bueno, no, usted no tiene derecho a adjudicarme eso. Señores, Perdóneme. a ver. Yo no le doy el derecho a que usted me adjudique eso. Honestamente, este es un programa de debate y un debate como esto rinde, ¿no? Da rating. Pero de verdad, estamos debatiendo educación y esto no está muy claro. Por favor. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.